tardes a todos y bienvenidos a este nuevo vídeo del canal del hermano David Santiago. Una palabra revelada desde el cielo para todos vosotros que nos estáis viendo. Estábamos hablando en vídeos anteriores de los principios de la doctrina de Cristo, que eran 6 en concreto. Estamos hablando de la palabra que dice Hebreos 6, versículos del 1 al 10, que son 6 diferentes principios. Hoy vamos a hacer el tercero de ellos, vamos a ir siguiendo, y es el tema de la doctrina del bautismo. Mientras continuamos nuestro estudio sobre por qué creemos lo que creemos, voy a usar este vídeo para examinar lo que es el bautismo, en su sentido plural, bautismos. Básicamente, nuestra atención se volverá a este tercer paso que tomamos en nuestro viaje hacia la salvación, el cual es el bautismo en agua, en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Eso dicen Hechos capítulo 2, versículo 38. En este vídeo he escogido examinar los otros bautismos de los que habla la Biblia. Posteriores estudios e investigaciones están en orden sobre cada uno de estos tópicos. Por todos los medios quiero establecer en su mente la verdad del bautismo en agua en el nombre de Jesucristo, como un paso esencial en alcanzar la salvación. Ignorar o poner a un lado este paso negaría y anularía nuestra salvación, puesto que nuestros pecados no serían remitidos. En la palabra sagrada, que es la Biblia, podemos ver muchos bautismos. Varios bautismos son mencionados en la palabra de Dios. Cada uno de ellos será brevemente mencionado con el mayor énfasis sobre el bautismo en agua en el nombre de Jesucristo. Está el bautismo de Moisés, en Moisés. En esta referencia bíblica al bautismo, vemos una experiencia muy real juntamente con un bellísimo tipo. El bautismo aquí es en referencia a Israel cruzando el Mar Rojo, mientras dejaban la esclavitud en Egipto. Note que todo Israel estuvo bajo la nube. La columna de nube y de fuego son tipos del Espíritu de Dios. La columna de fuego les daba luz. Israel cruzó el Mar Rojo con una pared de agua a cada lado de ellos. Mientras caminaban a través de las aguas, la columna de nube estuvo sobre ellos. Esta es una analogía típica y espiritual de ambos. El bautismo de agua y del Espíritu, los cuales son esenciales en completar la experiencia del nuevo nacimiento que Jesús enseñó. Israel, la iglesia en el desierto, es un gran tipo de la iglesia de Dios hoy. Vamos a estudiar también las experiencias de Israel bajo el liderazgo de Moisés, que ellas sirven como un maravilloso tipo de la iglesia de hoy. También está el bautismo de Juan. Cada escritor de los evangelios menciona el bautismo administrado por Juan el Bautista. Bautista en esta referencia significa bautizador. No se refiere a la dominación de la iglesia bautista, la cual vino en existencia varios siglos después. El bautismo de Juan fue de arrepentimiento para remisión de los pecados. Juan fue un precursor anunciado la venida de Cristo. Su mensaje fue por un espacio de tiempo limitado y luego sus discípulos debían seguir a Cristo. Jesucristo fue bautizado en el río Jordán por Juan el Bautista para cumplir toda justicia. Una revelación fue hecha a Juan en el momento del bautismo de Jesús. El Espíritu descendió como una paloma sobre Jesús, identificándolo como el bautizador en espíritu. También está el bautismo por los muertos. Para mejor entender esta parte de nuestro tema, haría bien en leer en 1 Corintios capítulo 15, versículos del 1 al 58. Este capítulo cubre la resurrección de los muertos, que algunos dicen que ya ocurrió. Juntamente con esta falsa enseñanza que la resurrección ya ocurrió, otra práctica antibíblica surge bautizando a los vivos a favor de los muertos no salvos y no bautizados, a fin de que ellos sean resucitados en la primera resurrección. Pablo confronta estas enseñanzas con dos preguntas en 1 Corintios capítulo 15, versículo 29. Y perdonadme, pero hay que a veces que estamos secos y la palabra lo dice. La primera confrontación, vamos a hacer una pregunta que es: ¿qué harán los que se bautizan por los muertos si en ninguna manera los muertos resucitan? Y la segunda cuestión es: ¿por qué pues se bautizan por los muertos? Si esta doctrina es verdad, entonces el destino de los muertos perdidos está en las manos de los vivos. Si los vivos fallan a su responsabilidad, los muertos pierden su oportunidad de ser salvos. El bautismo por los muertos es practicado ahora por la Iglesia de los Santos de Jesucristo de los últimos días, mayormente conocida como la Iglesia mormona.
fue originada practicada por Marción y sus seguidores durante la mitad del segundo siglo. Los marcionistas practicaron algunas veces bautismos vicarios por los muertos. Por consiguiente, esta no es una idea nueva, sino que existió desde los días de Pablo hasta ahora. Ni la lógica ni la escritura apoyan esta enseñanza. También está el bautismo de sufrimiento. Jesús en estos pasajes se refiere a la copa que él había de tomar y al bautismo con que sería bautizado, refiriéndose al sufrimiento que él iba a padecer. Él ya había sido bautizado en agua por Juan el Bautista, aproximadamente a los 30 años de edad. Jesús usó lo que nosotros llamaríamos un símil al llamar su futuro sufrimiento una copa y un bautismo. Por nuestros pecados la copa fue amarga para tomar y el bautismo difícil para someterse. Desde el Getsemaní hasta el Calvario, Cristo sintió la presión del sufrimiento y el rechazo para que nosotros tuviéramos esta maravillosa salvación. Y voy a dar una nota. Cuando Pablo habló de la doctrina del bautismo, él se estaba refiriendo específicamente al bautismo en agua en el nombre de Jesucristo, el bautismo del Espíritu Santo. Estos son los dos elementos necesarios para completar el nuevo nacimiento. Antes de que podamos ir a la perfección, debemos establecer estos bautismos de agua y de Espíritu en nuestras vidas. Solo una breve referencia se hará sobre el bautismo del Espíritu, ya que este tema está trazado en otro vídeo que vamos a tratar más adelante. El énfasis de esta lección, de este vídeo, es sobre el bautismo en agua en el nombre de Jesucristo. Todos los demás bautismos son estudiados como un suplemento del tema en curso. También está el bautismo del Espíritu Santo. Cuando usted recibe el Espíritu Santo es una experiencia sobrecogedora, inundante, limpiadora, una inmersión en y del Espíritu. Bíblicamente es un bautismo del Espíritu o un nacimiento de Espíritu. En Efesios capítulo 4, versículos 1 al 5, Pablo hace referencia a las cosas sobrenaturales de Dios juntamente con su deidad. En el versículo cuando Pablo menciona un cuerpo, el cual es la iglesia, por un espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. A partir de esto, concluyo que en su referencia de un bautismo, Pablo está hablando exclusivamente de la obra y elemento definitivo que Jesús dice ser bautizados con el Espíritu Santo. Pablo no se hubiera referido al bautismo en agua, puesto que este es administrado por el hombre. Note que la referencia que hay es un Dios el cual es sobre todos y por todos y en todos. Dios solo puede estar en nosotros por el bautismo del Espíritu. Pablo no estaba diciendo que un bautismo está comprendido por ambos. Bautismo de espíritu y de agua. Esto sería una contradicción y una declaración conflictiva, puesto que hay una definitiva y separada obra de ambos, del bautismo en agua y de espíritu. Yo firmemente e inequívocamente creo que se requieren ambos, el bautismo en agua, en el nombre de Jesucristo, y el bautismo del Espíritu Santo para obtener la experiencia del nuevo nacimiento. Solo uno de estos no lo salvará, se requieren ambos. El bautismo en el nombre de Jesucristo. El énfasis se colocará sobre estos porción de este estudio, por lo tanto, les sugiero que reúna toda la información disponible sobre el tema del bautismo en agua desde una perspectiva bíblica. Una perspectiva histórica sería también útil. El bautismo es para perdón de los pecados. Jesús declaró que el arrepentimiento y el perdón de pecados deberían ser predicados en su nombre en todas las naciones, comenzando en Jerusalén. Ahora vamos a localizar el tiempo y las ocasiones cuando este mandato se efectuó. En Jerusalén, en el día de Pentecostés, Simón Pedro, el hombre con las llaves del reino de Dios, declara: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. El bautismo es para el lavamiento de nuestros pecados. Pablo fue mandado por Ananías: levántate y bautiza y lava tus pecados invocando su nombre. Y esto erais algunos, más ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. El bautismo es el nacimiento del agua. El que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. El bautismo es un lavamiento y limpieza de conciencia. El bautismo que corresponde a esto, ahora, nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia para Dios, por la resurrección de Jesucristo. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis
al Dios vivo. El bautismo es una sepultura. ¿O no sabéis que todo lo que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que se le levantó de los muertos. El bautismo es tomar sobre nosotros el nombre de Jesucristo, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo se estáis revestidos. Si no vestíos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros. Todos los anteriores son términos sinónimos referentes a la obra completa realizada en nuestras vidas cuando somos bautizados en el nombre de Jesucristo. ¿Cuál nombre debe ser invocado sobre usted en el bautismo? Yo he escogido explicar juntos dos pasajes de la Escritura, puesto que parece que hay una contradicción entre los dos. En Mateo 28:19 dijo: bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y en Hechos 2:38 dice: Pedro nos dice que nos bauticemos en el nombre de Jesucristo. Una cuidadosa observación de ambos versículos revelará que ni Padre, Hijo o Espíritu Santo son nombres. Estos son títulos descriptivos y oficios del único y mismo Dios. Cuando usted es bautizado en el nombre de Jesucristo, usted ha cumplido con San Mateo capítulo 28 versículo 19. El único patrón seguro para la correcta fórmula bautismal se encuentra en la palabra de Dios. ¿Cómo fueron bautizados los nuevos convertidos de la Iglesia del Nuevo Testamento? Los ejemplos abundan en la palabra de Dios. Sigamos los mismos ejemplos, entonces nosotros también estaremos correctos. Jesús dice a sus discípulos que prediquen el arrepentimiento y el perdón de pecados en su nombre, comenzando en Jerusalén. El cumplimiento del mandato de Jesús es Lucas 24:47, se encuentra en Hechos 2:38. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. 3000 almas recibieron la palabra y fueron bautizados. ¿Cómo? Como Pedro les acaba de decir en Hechos 2:38, en el nombre de Jesucristo. En Samaria fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. La casa de Cornelio y sus amigos, quienes acababan de recibir el Espíritu Santo, fueron mandados por Pedro a ser bautizados en el nombre del Señor. Los creyentes en Éfeso, quienes habían sido bautizados usando la fórmula de Juan el Bautista, fueron instruidos por Pablo a ser bautizados en el nombre del Señor Jesús. Los creyentes del Nuevo Testamento fueron siempre bautizados en el nombre de Jesucristo. No hay ni siquiera un lugar o indicación de que alguien fuera alguna vez bautizado en el nombre del Nuevo Testamento, invocando los títulos de Padre, Hijo y Espíritu Santo sobre ellos. La iglesia primitiva enseñó que Jesús era ambos, Señor y Cristo, y que no hay salvación en ningún otro fuera de Jesucristo. Jesús tenía todo el poder en los cielos y en la tierra. Jesucristo, un hombre de tal poder y gloria, merece ser invocado sobre nosotros en el bautismo. Hay una perspectiva histórica del bautismo en agua. Frecuentemente se hace esta pregunta: ¿por qué tantos bautizan a sus convertidos en los títulos Padre, Hijo y Espíritu Santo? Sin criticar a aquellos que lo hacen, permítame explicarle. Cuando la iglesia creció después de su fundación, no solo surgieron falsos maestros, sino que también muchos individuos sinceros mal entendieron las enseñanzas de las Escrituras. A partir de este marco, muchas ideas erróneas se desarrollaron. Al alcanzar la cima en el tercer siglo, el Concilio de Nicea convino en el año 325 después de Cristo condenar el arianismo y adoptaron las enseñanzas del Atanasio. Progresivamente, a partir de este día en adelante, la fórmula trinitaria del bautismo alcanzó prominencia. Se abrazó simultáneamente la doctrina de la Trinidad. Inmediatamente después de este concilio, la Iglesia Católica obtuvo prominencia por los siguientes 12 siglos. En el año 1517, Martín Lutero comenzó lo que llegó a conocerse como la Reforma Protestante. Lutero y otros grupos religiosos que se levantaron durante este tiempo retuvieron la fórmula trinitaria del bautismo. Usando Mateo 28:19 como una base, estos grupos han tratado de establecer que Dios es una Trinidad, al mismo tiempo que la usan como una base para el bautismo. Tan sincero como pueda ser, esto no es consistente con las prácticas y enseñanzas de la Biblia. La historia y la Biblia respaldan la verdad de que todos los creyentes del Nuevo Testamento fueron bautizados en el nombre de Jesucristo. He dado pruebas documentadas de esta declaración de la misma Biblia.
Por causa del espacio, daré solo un punto de vista histórico documentado. Sin embargo, hay muchos que están disponibles. Investigan el bautismo. Históricamente es un tópico interesante. Al principio los bautismos tomaron lugar en el nombre del Señor Jesús, más tarde en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. El bautismo cristiano, como lo encontramos en Pablo en el libro de Hechos, es en el nombre de Jesús. Ser bautizados en el nombre de Jesús significa alejarse de otros nombres. ¿Las fórmulas bautismales y los credos establecen una doctrina de Trinidad? Aquellas que hemos presentado ni remotamente las describen. Pero ¿qué tan importante es el bautismo? Basado en la definición bíblica del bautismo, cualquiera que no se someta al lavamiento del bautismo en el nombre de Jesucristo no tiene perdón de pecados y no puede ser salvo del pecado. El que creyere y fuere bautizado será salvo. El bautismo ahora nos salva. El bautismo es una parte vital e importante del plan de salvación de Dios. Que este vídeo sea una fuente de iluminación sobre el tema del bautismo. Con este vídeo quiero decir que espero que quede claro el tema del bautismo, que es un bautismo en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesús. No olvidéis dejar vuestros comentarios, dejar vuestros me gustas acerca de este vídeo y suscribirse a este canal del hermano David Santiago, una palabra revelada que tiene de poder y gloria para ti en el nombre de Jesús. Y no olvidéis también dejar vuestros comentarios, vuestros me gustas acerca de preguntas y temas que tengáis en vuestra cabeza y nosotros os contestaremos siempre con temas bíblicos en el nombre de Jesús. Que la paz, el gozo y la misericordia de Dios esté con vosotros todos los días de vuestra vida. Y en la casa de Jehová moraremos por largos días. En Dios haremos proezas y Él hollará a vuestros enemigos. En el nombre de Jesús hay victoria siempre y para siempre. ¡Bendiciones!